He visitado muchos lugares, pero pocos tienen los contrastes de este. Phuket es una ciudad de dos caras. Por un lado, el caos absoluto de Patong Beach, un lugar famoso por la vida nocturna que, para ser honesto, puede sentirse bastante pesada y abrumadora. Pero si logras ver más allá de las luces de neón, te encuentras con la otra cara. Playas paradisíacas, naturaleza y las aguas cristalinas de las Islas Phi Phi. Hoy vamos a explorar ambos mundos para que decidan si este destino es para ustedes. Acompáñenme a descubrir estos lugares. Después de un vuelo largo desde Tokio hasta Phuket y con solo 2 días completos para explorar, tengo las prioridades claras. Mi meta para el primer día fue mezclar relajación con algo de exploración, así que decidí pasar la mañana disfrutando del hotel. Elegí el Amari Phuket y les digo que fue un acierto total. Está localizado al final de la bahía, lo suficientemente cerca del centro para moverse fácilmente, pero a una distancia perfecta para escapar de la locura total de la ciudad. Vamos y les muestro qué pueden esperar en este hotel. Ok, llegamos al Hotel Amari. Déjenme mostrarles la habitación. Está bastante amplia, la verdad. Empezamos por el baño. Ando con sueta porque vengo de Tokio y estoy estudiando. No estoy listo para este clima. Bañera, bastante amplio. Aquí un closet gigante con caja de seguridad, pantuflas, sombrillas. Está bastante grande. Minibar, café. Tienen este espacio para poner el equipaje, está bastante grande. Televisión, cama. Y como es mi cumpleaños, feliz cumpleaños a mí, vean lo que me dejaron aquí. Un pequeño queque de cumpleaños o postre o no sé qué es, pero se ve delicioso. Creo que es un queque. Yo que estaba pensando que no iba a tener queque de cumpleaños porque he estado viajando desde temprano, desde las 6 de la mañana, salí del hotel en Tokio hasta ahorita. Mañana les muestro la vista porque está todo oscuro y el resto del hotel porque creo que no es el mejor tiempo para hacer eso ahorita. Así que ese fue el pequeño tour de la habitación. Después demuestro más el resto del hotel. Y bueno, esta mañana descubrí algo que no había visto ayer porque estaba muy cansado. Y es que nada más vean esto. Un balcón con vista al mar. Honestamente está perfecta esta habitación. Más tropical que esto no se puede. Vean esto nada más. Está la piscina y la bahía de Phuket. La verdad estoy bastante feliz con este hotel. Como vieron, las habitaciones son amplias y las instalaciones son súper cómodas. No hay viaje a Tailandia sin un masaje, así que hora de masaje. Bueno, acabo de terminar un masaje de todo el cuerpo con aloe vera y fue increíble. Aquí nada más frente al mar, 100% recomendado. Me encantó. El desayuno es increíble con una variedad para todos los gustos, desde comida local hasta opciones internacionales. Definitivamente fue la decisión correcta para recargar energías. Ahora, toca salir de la burbuja y explorar un poco más. Después de unas horas de descanso, fui a explorar la famosa Patong Beach. Si les soy honesto, caminar por aquí es un choque total. Comparado con la tranquilidad del hotel, es una zona de muchísimos contrastes, multitudes, música a todo volumen y la cara de la vida nocturna que puede sentirse un poco muy pesada, para ser honesto.
Se nota mucho cómo el turismo ha transformado este lugar en algo que personalmente prefiero evitar. No es el tipo de ambiente que busco en un viaje y mi recomendación sincera es que si pueden, eviten este lugar. Para quitarme el mal sabor de boca, terminé mi noche con una cena tailandesa y de ahí directo de regreso al hotel para descansar, porque para el día 2 nos espera un recorrido muy largo y emocionante hacia las Islas Phi Phi. Después de una noche de descanso y un buen desayuno en el hotel, hoy el plan es puro sol, arena y aguas cristalinas para conocer las Islas Phi Phi. Decidí contratar un tour directamente desde el hotel. Es un recorrido de todo el día que sale desde la marina de Phuket, donde te reciben con un pequeño snack antes de subirte al bote rápido. Después de unos 30 minutos de camino, llegamos a nuestra primera parada, Khai Island. Antes de continuar con el viaje, les pido un pequeño favor, denle un like al video y suscríbanse. Mi meta es hacer que este año el canal crezca y sea un proyecto cada vez más sólido. Con ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. De verdad, gracias y continuamos. Rentar una sombrilla y sillas de playa y una cerveza. Todo por 500 baht. Tenemos una hora para pasarla aquí, así que vamos a disfrutar de este paraíso tropical. De vuelta al bote, tuvimos la suerte increíble de ver unos delfines que nos dieron la bienvenida a mitad del camino hacia el siguiente punto. Siguiente parada, Maya Beach. Y como pueden ver, está extremadamente lleno de gente, así que vamos a ver qué nos va. Esta playa es de esos lugares donde ninguna foto o video le hace justicia a lo que ves en persona. Un dato importante, está prohibido bañarse aquí para proteger a los corales de las multitudes y del bloqueador solar. Pero el simple hecho de ver este hermoso paisaje con mis propios ojos me dejó agradecido. Sí, hay muchísima gente, pero les aseguro que vale la pena verlo al menos una vez. Es increíble. Parece como si fuera sacado de Photoshop. Demasiado bello. Siguiendo el recorrido, aquí tienen la opción de quedarse en el bote rápido o pagar extra para rentar un barco de madera pequeño o long tail boat para explorar Viking Cave, la cual se llama así por unas pinturas en las paredes que parecen barcos vikingos, aunque en realidad es un lugar donde se recolectan nidos de aves para una sopa muy famosa en Asia, la cual tuve la oportunidad de probar en Bangkok, pero eso se los dejo para el próximo video. Justo al lado está Philae Lagoon. Aquí es donde el viaje se pone realmente especial. La entrada es impresionante. Pasas por una apertura estrecha entre acantilados gigantes de piedra caliza y de repente te encuentras en una laguna natural de aguas color esmeralda que parece una piscina gigante. Hora de un chapuzón en las Islas Phi Phi. Vámonos. El Longtail Boat es imprescindible por dos razones en particular. Primero, porque la experiencia es mucho más auténtica y tranquila. Y segundo, porque es el momento perfecto para fotos épicas. Aquí el bote se detiene y te dan tiempo para saltar al agua. Wow. Está precioso. Les recomiendo esa experiencia. Imperdible. El agua es súper refrescante y para mí este fue el momento que más disfruté de todo el tour. No se lo pueden saltar. Para el almuerzo paramos en Phi Phi Don, que es una de las islas más grandes. Si les soy honesto, la comida del tour no fue nada del otro mundo, pero el Pad Thai está bastante bueno y cumplió su función. Con el estómago lleno,
fuimos a Monkey Beach. Por seguridad no nos dejaron bajar del barco porque los monos son salvajes y lo último que quieres en tus vacaciones es una mordida y terminar en emergencias. Así que vimos los monos de lejos y para mí estuvo perfecto. Terminamos el día haciendo un poco de snorkel y relajándonos entre peces y cerrando con un atardecer impresionante desde el bote. Así es como aproveché 2 días en Phuket al máximo. ¿Viajarían ustedes a estas islas? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora toca descansar, empacar, porque mañana la siguiente parada va a ser la capital de Tailandia, Bangkok. Recuerden darle un like y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Bye.